Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias a Discoveries por invitarme a platicarles un poquito de algo que hemos estado escuchando, nos ha causado pesadillas, por lo menos a mí de repente no me deja dormir. Una reforma tan precipitada a la ley minera, después de haber sobrevivido tantas reformas en mi vida a la ley minera, nunca pensé que me tocaría ver algo de esta naturaleza. Especialmente en un momento en donde aparentemente habíamos logrado ingresar a unas ligas muy importantes y haber logrado atraer más la inversión a México, específicamente habiendo, considero yo, logrado abatir esos grandes monstruos de Perú y de lugares importantes en Latinoamérica. Pero bueno, la verdad es que hoy en día, ya todos lo sabemos, ya está modificada la ley, se intentaron hacer algunos esfuerzos para tratar de concientizar, ¿no? Primero a la autoridad minera, a través de la Secretaría de Economía, que con la Dirección General de Minas, la verdad es que habiendo habido tantos cambios es difícil que conozcan la materia. Como ustedes saben, es una materia que muchos de los presentes, sobre todo los geólogos, la manejan muy bien, la parte del reglamento, la parte de los trámites y demás. Pero la parte legal es una parte, sigue siendo sui generis, o sea, sigue habiendo muchas preguntas, incluso por la ley anterior, hay muchísimas preguntas, ¿no? De la gente, oye, a ver, ¿esto cómo se hace y por qué aplica así, etcétera? Pero bueno, ahora, con las reformas, hemos visto todo este mes, ¿no? Los últimos 30 días se ha hablado del amparo, hemos buscado al abogado, al mejor abogado, a el Pozo, para poder manejar el amparo. Y la verdad, sea dicha, es que el amparo yo creo que es necesario, ¿no? O sea, protegernos, porque es algo que está en ley, no estamos inventando nada, ¿no? Está en ley, hay la posibilidad de defendernos, pero hay que saber de qué defendernos. Que hay cosas que son indefendibles, hay otras que son muy defendibles. Y creo que el principal eh, tema que tenemos aquí es que cuando ustedes como geólogos, como ingenieros mineros, como empresarios, como inversionistas, llegan, apuntan en algún lugar y dicen, este lugar, primero, geológicamente me encanta. Segundo, hay tradición minera. Hay una mano de obra súper calificada. Algunas partes del país las comunidades son excepcionalmente buenas para trabajar por ellos. Se puede invertir, se puede llevar a cabo un manejo apropiado de la minería a nivel de estándar mundial. ¿Por qué? Pues porque tenemos tantos años de tradición minera que lo sabemos manejar. La verdad, lo manejamos de maravilla. Apuntamos al país, apuntamos al estado, apuntamos al municipio, apuntamos a la población. Ahí está el proyecto. ¿Cómo la ven? Buenísimo. A ver, abogado, ¿cómo está la onda aquí? ¿Cómo le podemos hacer para entrar? Pues es esto, hay que seguir estas reglas, hay que contar con esto, y luego con el ambientalista, etc. Oye, hay posibilidad aquí. Y entonces, terreno libre, denunciamos. Y vamos al denuncio, ¿no? ¿Pero por qué vamos al denuncio? Pues porque primero habíamos hecho un análisis. Digo, yo sé que los geólogos no necesariamente siempre hacen tantos análisis, sino que dicen, aquí está el mineral, lo demás me vale, luego vemos cómo le hacemos. Así tengo muchos clientes y les ha ido de maravilla. No estoy criticando, les ha ido de maravilla. Pero bueno, si haces, la famosa empresa pública canadiense hace todo este recorrido que les acabo de decir, apunta y dicen, es una jurisdicción favorable, ¿no? Siempre se dicen, sí, en todos los foros internacionales, it's a very nice jurisdiction, very friendly, padrísimo.
este es el lugar donde ven. Y quitamos los recursos de Colorado, de Ontario, de BC, y lo traemos a México. Y apuntamos a México. Legislación aplicable, jurisdicción buena, buen sistema de justicia, todo está en orden. Y hoy amanecemos con algo distinto. Es por eso que hay que intentar proteger esa decisión que se tomó y toda la inversión que se generó y se trabajó, ¿no? Empezando por esa cadena que tenemos, a la cual ahorita me voy a referir. Pero bueno, es por eso que cuando se aplica una ley de manera retroactiva, que es el caso, nos va a afectar en esas tomas de decisiones que tomamos para quemar nuestras velas en otro lado y venirnos para acá. Entonces, ¿hay una afectación? Sí, sí hay una afectación. ¿Cuál es la primera afectación? Que la toma de decisión que yo tomé fue en un campo plano y hoy me pusieron todas estas montañas y es difícil transitarlo. Hay que protegerlo. ¿Cómo? A través de los recursos o los diferentes recursos que nos proporciona la Constitución y las leyes reglamentarias de la Constitución. Entonces, repito, muchos ha hablado, ha habido muchas conferencias buenísimas de colegas míos acerca del amparo. Pero yo, como no soy amparista, no les voy a dar una clase de amparo, la verdad, y sino que flojera. ¿No? Que yo ahorita les empiezo a decir que en el 107 de la Constitución, punto del 113, que la hacen así y demás. Lo que les voy a decir son las consideraciones que yo, como abogado minero, he visto de los daños que se causan a ustedes para realizar lo que saben hacer, minería. Y para mí la minería abarca desde la prospección hasta las regalías, pasando por todo lo que ustedes pasan día con día en las diferentes etapas en que están los proyectos mineros, el nightmare de no conseguir una mía, el que se informe preventivo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es la minería. Y de repente nos levantamos un 9 de mayo para esperar el diario oficial y resulta que primero nos quitaron como una actividad prioritaria. Ya no somos actividad prioritaria. Es decir, nos bajaron a un nivel en donde vamos a tener que competir por ciertas cosas que no teníamos por qué competir. Y eso es un grave problema, por las cosas que ahorita les voy a decir, cómo se manejan, cómo se manejaban, y creo cómo las tendremos que manejar de hoy en adelante para que el golpe sea menor, ¿no? Amanecimos con una ley que dice, ¿alguien sabe cuáles son los derechos de un concesionario, de una concesión minera? ¿A qué tiene derecho alguien? ¿A qué tiene derecho alguien que tiene una concesión minera? Aquí hemos visto, por lo menos yo ya, dos exposiciones bien interesantes. ¿A qué tienen derecho? ¿A qué? A explorar. Es lo primero que se nos viene a la cabeza. A explotar, ¿no? A beneficiar. Bueno, pues si leen los artículos nuevos, hoy solo se tiene derecho a explotar. Eso es la ley. La ley se retiró el concepto de exploración para el particular, o sea, para el sol. ¿Cómo? Pues así lo establecieron. Quitaron la palabra. E incluso en lo que publicó en Senado a doble columna, nos mostró claramente que a partir del 9 de mayo,
estos concesionarios, muchos de aquí, o representantes de empresas concesionarias, su derecho es a explotar, a beneficiar. ¿Y dónde quedó la palabra exploración? Para registrar una sociedad, todos ustedes tienen una sociedad. Es muy difícil que hoy existan, aunque los hay muchos y súper valiosos, concesionarios, personas físicas. Pues ahora, para registrar una sociedad en el registro público de minería, el objeto social debe de ser de explotación, ya no de exploración. No te la van a inscribir porque la ley lo establece en el artículo 8. Entonces, vamos a enfrentar una serie de problemas gravísimos, gravísimos. Nos tenemos que preparar no única y exclusivamente en la defensa, sino tenemos que empezar, y nosotros ya empezamos a ser creativos con lo que tenemos que hacer para lograr continuar con la actividad como hasta hoy la estamos llevando, ¿no? No obstante, haya mucho mayores cargas. A mí yo creo que el que se generen más obligaciones no nos preocupa. Hemos transitado toda la vida así, ¿no? Toda la vida nos han venido cambiando las reglas del juego. Pero cuando te quitan derechos, es otra cosa. Una cosa es que te incrementen las obligaciones, responsabilidades y demás, y otra cosa es que te quiten los derechos. Y entonces, al quitarte los derechos, es en donde uno puede recurrir a las leyes vigentes para defender esos derechos, ¿no? Pues ahorita alguien decía, bueno, es que aquí vamos a denunciar. Bueno, pues ya saben que denunciar ya no se puede, y ya no hay terreno libre. También se quitó el concepto, ya no hay terreno libre. Ninguno de nosotros vamos a poder hacer denuncios ya, se acabaron los denuncios. Y lo peor es que todas las solicitudes que teníamos en trámite ya nos las desecharon por un decreto de AIM, y luego que se confirmó con una ley, y en un artículo transitorio se estableció que para de hoy en adelante se acabaron las solicitudes de concesión que teníamos en trámite, esperanzados a que alguna vez lo lográramos, ¿no? Ya sabíamos que no habíamos recibido ninguna en estos años, pero teníamos una expectativa de derecho que ya perdimos. Por si no fuera claro, lo establecieron en la ley, porque ya era claro. Aplica la negativa ficta. O sea, si no te contesta en un periodo de 60 días la Dirección General de Minas, aprobándote o pidiendo nuevos trabajos periciales o esto, se entendía que te habían rechazado la solicitud de concesión minera. Y se acabó. Podías iniciar algún procedimiento, ¿no? Un juicio de nulidad, etcétera. Y muchas veces se podía ganar. Okay. No entendían ni siquiera que era una concesión minera recientemente ahí en la dirección. Entonces, sí, pero hoy en día, por si no fuera claro, nos lo dijeron. Y todo, consta que no estoy entrando en muchos tecnicismos, pero todo está dicho en un lugar, en la exposición de motivos. Y la exposición de motivos de las reformas a la ley nos llevan a pensar que no quieren que haya minería. Es decir, la minería como nosotros la conocemos. Muy complicado ahora poder hacerla de la manera en que todos lo hemos realizado, por lo menos en los últimos 50 años, ¿no? En donde hay una cadena, como yo les decía, todo empieza por la prospección, por la identificación de un lugar donde pudiera haber algo, porque por allá están los grandes o algún proyecto interesante y nos está. Y
mucha gente ha vivido de la minería a través de ese primer eslabón, que es esa identificación inicial. ¿Qué va a hacer la gente que se dedica o se ha dedicado toda la vida a identificar un lote minero? Si hoy en día lo que va a tener que hacer es llevarlo a concurso, porque identificado el lote minero, lo que se tiene que hacer es solicitarle a la Secretaría de Economía que se explore el lote, no que lo explore yo, que se explore el lote. Y ese lote lo va a explorar la Secretaría de Economía por conducto del Servicio Geológico, y el Servicio Geológico quizá me escoja a mí mismo que identifique el lote para que yo lo explore, lo cual me saca del juego. Porque normalmente ese primer solicitante de una concesión minera no es el que tiene, en esta cadena, ¿no?, que les estoy hablando, no las empresas que tienen obviamente su departamento de exploración, identificando lotes, denunciándolos, etcétera. Pero en esa primera cadena de que todo el mundo conocemos a un geólogo, a un ingeniero o a un minero o a una familia de mineros que ha venido proveyéndonos de lotes mineros, esa es la verdad. Los primeros proveedores son estos descubridores. No es que ahora le tienen que avisar a Economía, Servicio Biológico lo explora por conducto de terceros, y ya que identificaron algo bueno, lo van a sacar, pero a su vez, concurso, los concursos que conocemos. Entonces yo que lo identifiqué, tengo un derecho de preferencia, de que cuando llegue una empresa y diga, me interesa ese lote, ofrezco 100, si yo ofrecí 90, tengo derecho de preferencia de quedarme. Pero si ofreció 110 esa empresa y yo ofrecí 90, ya no tengo derecho a quedarme con ese lote. Fíjense ustedes que mataron al primer eslabón de la exploración, ya lo mataron. Porque no va a tener los recursos, ¿no? Ese don Pancho que tantos lotes mineros nos ha venido a traer a la mesa, ya no, él no va a tener la posibilidad de hacerlo. Se acabó. Entonces, ese eslabón murió. Las empresas mineras estarán buscando nuevos proyectos, estarán buscando terreno libre, que ya no existe el concepto como terreno libre, y estará buscando la posibilidad de obtener un nuevo lote minero, ¿no? O de tener otros lotes mineros que rodeen su proyecto, igual van a tener probablemente un problema que ahorita les platico. En fin, voy a tratar de hacer algo. Traigo un mini resumen, nada más para que nos demos cuenta de algunas de las afectaciones que se van a tener ya. Que sí, ya las tenemos, porque la ley ya está en vigor. Por ejemplo, si hoy quisiera yo ceder una concesión minera, voy a tener que pedir la autorización de parte de la Secretaría de Economía. ¿Cómo le vamos a hacer? Que es otro eslabón de la minería. Hay mucha gente que única y exclusivamente se dedica a comprar y a vender productos mineros, y lo cual hace muy dinámica la minería. O sea, es necesario eso. Te hace dinámica la minería. Ahora te necesitas pedir autorización y es facultad discrecional de la autoridad decir si es una empresa lo suficientemente experimentada la que te lo va a adquirir o no en proyecto minero. Además de que no solo tienes que estar al corriente con el pago de derechos,
sino que tienes que cumplir con una letanía de obligaciones importantes, como por ejemplo, entre otras, ya tener la consulta indígena y la autorización otorgada por la comunidad, por el pueblo indígena o afromexicano, además de tener firmado el contratito por el cual vamos a compartir el 5% de las utilidades después de impuestos. Díganme si no cambiaron las reglas. O sea, de entrada, ya, lo que vayas a generar, púmbale con un 5%, sumado al 7, al 7,5%, al 5 adicional, al derecho de minería. En fin, vamos a ver si puedo aquí. Creo que estoy a zapato. ¿Me pueden ayudar a esto? Bueno, esto no es más que algo parecido a lo que les estaba diciendo. Las recientes reformas a la ley minera y otras relacionadas a la actividad minera, que son las leyes ambientales, la ley de aguas nacionales, la ley de residuos peligrosos, etcétera, han modificado importantemente las reglas para conducir actividades mineras, reduciendo los derechos e incrementando las obligaciones para los concesionarios, generando incertidumbre y confusión entre los mineros, quienes dentro de sus posibilidades han invertido y planeado invertir en nuestro país. La cadena natural de conducción de la actividad minera que se había venido realizando desde hace varias décadas se ha habido trastocada por dicha reforma. Ya lo fuimos viendo. Ya no es igual el cómo llevar a cabo la inversión en los proyectos mineros. Un proyecto minero existe desde la prospección. Es muy probable que se convierta en un proyecto de exploración. No necesariamente se va a convertir en un proyecto de explotación. Pero justamente si tenemos un porcentaje tan reducido de minas, es porque hay un gran número de proyectos de exploración. Para que valga la pena, hay que buscar y buscar y buscar, y para poder buscar, pues tienes que tener el derecho a través de una concesión. Desgraciadamente, como ya lo vimos ahorita, vamos a tener el problema de que hoy el derecho de los concesionarios es explotar la concesión. Bueno, primero, se redujo el término de vigencia de las concesiones. Está en duda cómo van a aplicar ese término de vigencia a nuestras concesiones, ¿no? Las que actualmente. Yo no creo que vayamos a llegar al ridículo que en el reglamento se establezca que cuando yo renueve el periodo de mi concesión, ya no me vayan a dar los otros 50 años. No creo, porque todo esto desde la ley 75, etcétera, no ha sido real. Bueno, lo tocamos en el 2002, afortunadamente en beneficio de todos, ¿no? 50 más 50. Pero ahora, bueno, ya sabemos los términos de vigencia, 30, 25, con la posibilidad de otros 25. En el entendido que imagínense ustedes la locura del tercer periodo de los 25. Traes un proyectazo. Y tienes, o sea, un proyectazo que ya está en producción, es una maravilla. Es un depósito de clase mundial. ¿Qué cree que va a pasar en el tercer periodo? Se va a opcionar. Se va a opcionar, no es de ustedes, se va a opcionar. A ver si alguien más llega con más lana que ustedes y se los quita su proyectil. Que tanta lana le metieron, esfuerzo, trabajo, canas, ¿no? Sangre, sudor, de verdad, pues hacer los proyectos. En la tercera renovación sale a concurso. O sea, te
te van a poder quitar tu proyecto en un brownfield, very rich, se va a convertir en very poor, por eso, ¿no? O sea, es una locura, pero bueno. Quitó la característica de actividad prioritaria de la minería, retirando el mejor derecho a los concesionarios para la ocupación de las tierras fatigas. Ya nos lo habían quitado con energía eléctrica, petróleo y demás, pero convivíamos. De hecho, CENER, cuando analizaba las solicitudes de concesión minera, me tocó muchas veces negociar con ellos y explicar perfectamente dónde iban a realizarse los trabajos, por dónde iba la vía para los cables y demás. Compatible, casi en todos los casos, compatible la actividad minera con las otras actividades de energía, petróleo, gas, etc. Pero bueno, hoy el problema tenemos que ya no existe, primero, la expropiación y ahora los convenios de ocupación temporal. ¿Se acuerdan que tenemos la figura del INDABIN, que es quien lleva a cabo los avalúos para determinar el valor de la tierra y de alguna manera nos guía para la negociación con ejidos, comunidades, particulares, para efecto de determinar una contraprestación justa, equitativa, ¿no? Para el uso de la tierra? Pues eso se elimina. Y ahora es mera negociación. Y que se agarren, porque las ONGs van a andar sueltas. Si no hay INDABIN que participe ahí, un juez justo, pues va a llegar quien quiera, su ONG, y te va a clavar ahí. Entonces, en lugar de que pagues X, vas a pagar X más lo que se le antoje a la ONG. Es la verdad. Se introdujeron, entre otras, hice un pequeñísimo resumen, entre otras, las siguientes obligaciones. Obviamente, contar con nuestra concesión de agua y pagar derechos altos. Son una concesión de agua para uso industrial minero. El agua de laboreo ya se va a pagar, ¿verdad? Ya se paga el agua de laboreo. Pero lo muy ahí preocupante es, primero, que no nos van a otorgar concesión minera si hay falta de agua en la zona. Eso determinado, y yo entiendo que la Comisión de Agua sí es muy profesional y mantiene muy bien sus archivos y récords acerca del uso, del uso y del consumo de agua. Pero el tema está en que el uso industrial es el más caro, ¿eh? O sea, es una nueva contraprestación que pensar en una mina. Yo conozco minas que bombean todo el día y esa agua se devuelve al manto freático. Ahora me estoy imaginando claramente que van a llegar a poner el medidor. Es agua de coreo, ¿no? Ya te la cobran. Se acabó. Ahora paga la electricidad para bombear y paga el agua. Oye, la estoy devolviendo al manto freático. Me vale. Ahí está. Es la ley, ¿no? La obtención de autorización previa de la Dirección General para la transmisión de la titularidad de las concesiones. Lo que yo les decía, ¿cómo le vamos a hacer? Si la autoridad dice no me parece adecuado que se transmita esta concesión, independientemente de lo que yo les decía, del cumplimiento de todas las disposiciones que tenemos que cumplir cuando adquirimos una concesión minera, que son un montón y que tienen que estar al corriente. Ya no se vale de que, sí, nos debo ahí 4 semestrillos por ahí, a ver cómo le hacemos, y luego las comprobaciones de obras, híjole, no alcanzó, pero mete ahí un justificante y lo podíamos meter. La verdad, no, ya no se puede todo eso. Ya no se puede todo eso. Habrá que ver qué dice el reglamento. Yo creo que va a pasar
ojalá y de veras lo pido a Dios, que pase lo que pasó allá en los 80 con la ley de inversión extranjera. La ley era completamente restrictiva a la inversión extranjera, pero a alguien se le ocurrió que en el reglamento podíamos reglamentar mejor. Y entonces pasó que el reglamento superaba la ley, lo cual es inconstitucional. Pero gracias a ese reglamento es que se abrió la inversión extranjera a México. De hecho, la minería logró entrar con mayoría de capital extranjero gracias a ese reglamento de la ley de inversión extranjera. La ley de inversión extranjera no lo permitía, pero el reglamento sí. A mí me tocaba dar las opiniones, ¿no? Y me acuerdo que, sobre todo los abogados de Nueva York, dicen, pero ¿cómo es posible que me estés diciendo que el reglamento va más allá que la ley? ¿Me estás diciendo acaso que esto es inconstitucional? Sí, pero así es México. Si les gusta. No hay otra. Yo creo que les va a pasar. Yo espero que suavicen, o por lo menos no suavicen, por lo menos las reglas sean claras. Por cierto, a varios abogados ya nos ha preguntado, debo decirlo, la Secretaría de Economía, si podemos participar mandando nuestras propuestas de reglamento. Como abogado yo les puedo decir que no voy a mandar una propuesta que vaya más allá que la ley. Porque van a decir, pues, ¿qué tipo de abogado es este, no? Tarado, no entiende lo que es el derecho. Pero lo que sí pienso es tratar de que en el reglamento se hagan aclaraciones fundamentales, como lo que les menciono acerca de la exploración. ¿Por qué quitaron como derecho del concesionario la exploración? ¿Para qué? Si lo que querían era justificar que el servicio geológico o por la propia autoridad sea quien conduzca vamos a llamarle, los descubrimientos, ¿no? En el país, lo podrían haber hecho, pues eso es el servicio geológico y lo hace bien. Pero ¿por qué retirar el derecho al concesionario, el derecho fundamental, que es la exploración? Yo, sí estoy seguro que es un error. Salvo que nos estén mandando un mensaje ya muy raro de que esto ya se acabó y que de verdad, ya tocaron la campana y dijeron agárrense, exploten lo que puedan porque no more. Espero que no, lo vamos a ver en el reglamento. Yo espero que no, de verdad, porque logramos aclarar 5 o 6 temas. Yo creo que vamos a darle tranquilidad a toda la industria y verdaderamente vamos a poder trabajar. No necesariamente como antes, por todas las obligaciones que ahora vamos a tener, no importa. Mientras sean buenas para el medio ambiente, para el ser humano, yéndonos ya a comunidades, a los trabajadores, qué bueno. Aquí no creo que alguien pudiera levantar la mano para decir, oye, ¿por qué no se modifica la ley para fregar a las comunidades, al trabajador, al gobierno? No, nadie. Entonces, qué bueno que vengan reformas, qué bueno que se hagan, pero, que no nos modifiquen los derechos o nos los quiten de manera tal que no podamos trabajar. La necesidad de realizar una consulta indígena previa y realizar el estudio de impacto ambiental está bien, nada más que hay momentos para hacer las cosas. Hay momentos que se convierten en razonables y otros momentos que se convierten en un caos. Ustedes lo verán, las comunidades van a sufrir mucho con esto. Pero es que además la comunidad indígena o afromexicana dice, está aquí, y el de acá, ¿por qué no? ¿Por qué de acá no? Te va a haber una migración. De repente ya no va a poder estar la maquinaria porque el pueblo va a estar enorme. Yo decía, pues en una de esas, imagínate tú que vas a recibir el 5% de las utilidades que genera Peñasquit. Genera Peñasquit. Claro, si me mudo para allá, ¿no? Nos cambian.
pues, a vivir para allá. ¿Para qué vivo allá? A 5 kilómetros me vengo a vivir acá y ya tengo el derecho. Va a haber movimientos importantes de gente. Va a haber poblaciones, van a cambiar las poblaciones, van a ver. Porque obviamente todo el mundo va a querer tener ese derecho. Y es válido. Ya estoy acá, ya no, tú ya no eres. Órale. Y a ver si no saca el machete, uno le dice, sácate, cara. Tú no eres de aquí. No, espérame, yo me autoproclamo. No. Y hay una descomposición social. Entonces, el impacto social no lo va a generar la empresa minera o la minería. Lo está generando y lo va a generar esta ley. Ahí va a haber un impacto social importantísimo. Habrá que aclararlo también en el reglamento. Tratar de ser muy objetivos. Tratar de buscar algunas otras leyes como las de asentamientos humanos y demás para regularlo debidamente. Porque si no, va a ser un problema. El pago a las comunidades indígenas del 5%, ¿no?, de los resultados después de impuestos por uso de tierras. La obligación de obtener una mía simultáneamente al otorgamiento de la concesión. Es otro tema. Primero, para la exploración, a ver, esto me preocupa mucho, qué es lo que quieren. Y me preocupa mucho aunado a un tema que establece que deberás de realizar las actividades mineras dentro del año siguiente a que te otorgaron la concesión. Pero te quitaron el derecho a explorar. Entonces, ¿cuál es tu actividad? La explotación. O sea que dentro del año siguiente a que te otorgan la concesión, tienes que explotarla. Realizó también aquel que hizo los trabajos de exploración, que ya te dejó indicado por dónde, cómo, reservas probar, todo, ya lo hicieron. Tienes un año para empezar a extraer. Yo he visto proyectos de 8 o 10 años. Que si el Feasibility Study, que si el Bankable Feasibility Study, que si luego los Risk Factors, que si... Se llevan años. Yo no creo que en un año tengamos la capacidad de empezar a explotar. Me preocupa porque aquí este es un indicativo. La obligación de obtener una mía para cuando te otorguen la concesión. O sea, el día que te van a otorgar la concesión, ya tienes que haber hecho hasta tu layout de dónde va a estar la presa de Janes. Cabrón, por decirlo menos. ¿Cómo le vamos a hacer? A ver, yo no entiendo, de verdad. Pues a lo mejor es que soy muy limitado por ser abogado. Pero sí llevo cerca de 40 años en la minería. Y lo entiendo. No entiendo cómo se van a llevar las cosas. ¿Qué otras cosas? Bueno, en la mía, les digo, a ver, ¿cómo rayos cuando te otorgan la concesión debes de tener la mía? ¿Cómo rayos? Si para exploración normalmente no requieres mía. Eso te están diciendo, ya se exploró, tú ya no exploras. Porque la mía la necesitamos para otras cosas. Lo sabemos todos, ¿no? Porque no es lo mismo el informe preventivo que la mía. Y para la exploración normalmente informes preventivos o nada, nos vamos a la norma no sé cuál, para efecto de solo estar avisando, ¿no? A Semarnat, llega Profepa, le explicas. Ahora no, ahora es una mía. Y yo las mías que conozco son para una mina, para un proyecto completo, desarrollo, minado, dónde va a estar la planta de beneficio, etcétera, etcétera, etcétera. Ya los caminos, el cambio de uso de suelo. No, creo que tenemos cosas muy raras. Redujo el término de vigencia y todas las características. A ver, déjenme ver qué pasó aquí.
Bueno, voy a concluir con lo siguiente. Entonces, desde mi particular punto de vista, yo sí creo que sea necesario que los recursos que tengan a su alcance los utilicen, porque es la ley. No es un ataque frontal a nadie. Un amparo no es contra la Secretaría de Economía o la Dirección General de Minas. Un amparo es en contra de la ley. La ley está afectándonos. Es por eso que se puede interponer un amparo. Yo creo que no deben de tener temor de que la autoridad los va a atacar por el hecho de interponer un amparo. Qué bueno que lo interpongan, porque además yo creo que va a ser muy triste ver que las resoluciones de amparo se den positivamente y algunos se quedaron fuera, ¿no? Y aquí pues, también hay que encender una veladora para ver si el juicio de inconstitucionalidad que iniciará la oposición sala y entonces esta ley la desechan, lo cual no quiere decir que no la puedan volver a intentar y que se pueda llevar a cabo perfectamente. Si sucede eso, a lo mejor se abre la posibilidad de decir, oye, ya todos hicimos un análisis y nos preocupa A, B, C, D, F, G, H. Yo les digo, para mí particularmente es todo aquello que beneficie en beneficio del ser humano, del medio ambiente, del planeta, qué bueno. Pero todo aquello que te quite derechos fundamentales para realizar una actividad, no debería pasar. Entonces, es sobre eso, sobre lo que se deben de fundamentar los amparos, ¿no? Todos los agravios van sobre eso. Se van a meter amparos de todo. Y yo casi estoy seguro que más del 50% los van a sobreseer, a desechar, no los van a seguir. Porque quizá no tengan los fundamentos necesarios, ¿no? Creo que tengo un minuto o dos, por si quieren hacer alguna pregunta precisa. Es muy difícil en media hora echarnos este tema. Es un tema muy interesante, pero ya estamos hartos. Ahora lo que viene es ser creativos para ver cómo le vamos a hacer. Yo pensaría, por ejemplo, en que si vamos a ceder concesiones, empecemos a hacer una reestructura de nuestros proyectos mineros y en lugar de pensar en concesiones, pensar en acciones, venta de acciones de las sociedades, ¿no? Claro que pues de alguna manera nos va a causar algún problemilla por ahí el estar cediendo las concesiones, pero bueno, pues ya vienen también otras figuras como la escisión y entonces nos evitamos el IVA, nos evitamos el ISR y al momento de vender las acciones es cuando se pagarían los impuestos, específicamente el ISR y demás. Un tema que me preocupa mucho es que ahora las concesiones que las utilizamos para garantizar todos los préstamos que se hacen en estos proyectos mineros van a requerir de autorización previa de la Dirección General de Minas. Yo me tardo en promedio para inscribir un contrato de garantías, por ejemplo, para algún banco extranjero o mexicano, no, bancos mexicanos no prestan, pero de los extranjeros, alrededor de 18 meses. Normalmente el covenant o la obligación de hacer o de dar en un contrato de crédito es de 3 días, ¿no? Que tienes que tener inscrito el contrato en 3 días. Imagínense ustedes cuánto va a tardar una autorización para poder otorgar una garantía sobre una concesión minera. Yo no creo que se vayan a tardar 3, 4, 5 días, pero a lo mejor sí 2, 3 años. ¿Quién nos va a prestar? No sé. Pero alternativamente tenemos el registro único de garantías mobiliarias. Entonces, son las cosas que ya estamos pensando, en donde poco a poco vamos a intentar hacer a un lado al registro público de minería e irnos a otras alternativas más ágiles, ¿no? En fin, les agradezco mucho. Si tienen alguna pregunta rápida.